de algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero que me acompañe, por favor, a verlo. Yo le titulé a este tema Reinicio sin reincidencia. Escuchando algunas prédicas me doy cuenta que realmente es necesario que nosotros podamos tocar, digamos, hacia lo que el Señor nos está llevando, hacia la visión completa de los ministerios a los que pertenecemos, ¿verdad? Yo creo que cada tribu tenía una bandera que le distinguía y obviamente nosotros tenemos una bandera que nos distingue y sencillamente es una bandera que nos llama a nosotros al estudio de la palabra, pero que al mismo tiempo ahora estamos viendo la necesidad de añadir a esto una estructura, la estructura que nos permita a nosotros elevarnos en el sentido, ampliarnos en conocimiento, en el accionar de la palabra, a fin de que podamos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, escuchando a algunos de los ministros, me doy cuenta que es necesario, hermano, que nosotros hablemos sobre el año del reinicio. Ahorita todavía no está la manta, pero sin embargo ya vendrá en camino en estos días. Amén. Perdón una vez más. ¿Sabrá disculparme usted, hermano? Gracias. Ok, entonces, mira, una de las cosas más, gracias hermano, muy amable, muy gentil. Una de las cosas que yo quiero platicar con ustedes es que nosotros podamos, hermano, reiniciar realmente y hacer una distinción entre lo que es el reinicio y la reincidencia. Y quisiera que nosotros pudiéramos reiniciar las cosas sin reincidir en situaciones que hemos traído tal vez por años, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cuando tratamos de reiniciar algunas cosas, siempre hemos caído una vez más en la reincidencia, o hemos reincidido más bien en algunas situaciones que no nos permiten a nosotros avanzar. Entonces, quisiera que entendiéramos algo. La palabra reinicio, según el diccionario, digamos regular, significa retomar, significa reemprender, significa reanudar, significa volver a iniciar algo que se ha suspendido. Y la palabra reincidir significa volver a caer o incurrir en una falta, error o delito. Eso es lo que significa. Entonces, nuestro anhelo es reiniciar en las cosas del Señor, porque debemos de retomar las cosas buenas que hemos tenido, ¿verdad? Retomar lo que hemos dejado. La Biblia dice en un pasaje en Apocalipsis que aquella iglesia tenía cosas grandes, cosas extraordinarias, que trabajaba mucho, que se metía a la palabra, pero que al final el Señor le dice, pero es necesario que vuelvas a tu primer amor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Reinicia otra vez, retoma otra vez ese primer amor, ¿verdad? Que ya hemos hablado y hay mucho más que hablar. No le voy a decir que hemos hablado hasta la saciedad, porque realmente en las cosas de Dios no hay saciedad, ¿verdad? No deberíamos de tener saciedad nosotros, deberíamos de buscar cada día más. Ok, entonces, hermano, hay algunos pasajes que nos dejan ver a nosotros que es necesario que para poder reiniciar en nuestra vida y que avancemos cuando reiniciemos, podamos nosotros, hermano, llegar a otro nivel. Y entonces en ello vamos a ver nosotros cómo es de lindo cuando de entre lo vil, entre lo que nosotros ya no nos sirve, empezamos a sacar lo precioso. Pero yo quiero entonces llevarle a un pasaje en Jeremías 15:19 y que me llama muchísimo la atención, porque creo que de ahí es donde vamos a partir para ver algunos personajes que nos dejan ver ciertas situaciones en las que reiniciaron,
pero que algunos reincidieron primero y luego retomaron, hasta que retomaron o reiniciaron verdaderamente, o hubo ciertas situaciones que les permitieron reiniciar, pero para avanzar, porque uno puede reiniciar y por la misma reincidencia puede seguir estancado, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Ya tiene Jeremías, le dije, ¿verdad? Ok, solo déjenme buscarlo porque yo apunté nada más el pasaje, pero me parece que es necesario que leamos un poquito después. Dice la palabra del Señor en el 19: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero oiga el 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Listo, ¿verdad? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, mire, hermano, este pasaje es algo extraordinario, es algo precioso. ¿Por qué? Porque sencillamente nos damos cuenta nosotros que entonces hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, en este año, en este espacio espiritual que se nos abre, que se llama el reinicio. Entonces, la Biblia dice que lo que nosotros debemos de hacer, hermano, es entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, lo que tiene gran precio, nosotros lo deberíamos de tomar en nuestras vidas, y deberíamos entonces, hermano, de empezar a quitar, porque recuérdense que nosotros somos viles, ¿verdad? En el sentido de que tenemos esta carne, de que tenemos esta naturaleza de bajeza, ¿cómo se dice? Esta carne hecha, es que le quería decir, así como el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que realmente nosotros estamos encarcelados a esta carne, porque la carne siempre va a ir tras los deseos precisamente carnales. Entonces nosotros, hermano, debemos de pelear continuamente contra esos deseos carnales. Debemos de pelear continuamente, hermano, contra lo que en nuestros miembros se llama la ley del pecado. Y cada día entonces nosotros debemos de avanzar y empezar a ver que si algo es importante, es que cuando el Señor viene a nuestras vidas, empieza a alumbrarnos de tal manera que empezamos a darnos cuenta que dentro de nosotros teníamos una perla de gran precio. Una perla que en una de las parábolas de las cuales habla el Señor, dice que un hombre tenía muchas posesiones, encontró una perla en un lugar al cual fue, a un campo, y que lo que hizo fue dar todo por ese lugar, a fin de quedarse con la perla. Entonces, yo puedo preguntarme, sé que hemos hablado de las perlas como puertas, etcétera, pero le voy a decir algo. Si una perla preciada nosotros tenemos en nuestra vida, es el Espíritu. Porque cuando nuestro espíritu, hermanos, se conecta a Dios, que es espíritu, entonces empezamos a entender lo espiritual. De lo contrario, no se puede entender lo espiritual. Mientras que nosotros, hermanos, vivamos a la manera de Adán, porque la Biblia dice que Adán era un alma viviente, ¿verdad que sí? Pero Jesús, ¿qué era? Dice, un espíritu vivificante. Entonces, ¿cuál es la perla de gran precio que nosotros tenemos, o que fue puesta dentro de nosotros? El Espíritu, el cual viene el Espíritu Santo y la activa.
lo activa. De tal manera que entonces nosotros empecemos a inundarnos de lo espiritual a fin de que lleguemos a ser seres espirituales. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, hermano, lo que tenemos que hacer para poder sacar de entre lo vil, porque, perdóneme, hermano, pero se lo digo con todo respeto, y si usted quiere, dígaselo al que tiene al lado suyo, ¿verdad, hermano? Somos viles. Sí, somos viles. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que el Señor vino a rescatar. Es decir, perdóneme, hermano, pero usted y yo no estábamos catalogados dentro de lo mejorcito que había, sino dentro de lo peor, ¿verdad? No sé en qué condiciones llegó usted al Señor, hermano, pero que creo que la gran mayoría llegamos en unas condiciones totalmente precarias, ¿verdad? Absolutamente fuera de la santidad de Dios, sin conocimiento, sin nada en nuestras vidas de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, de entre lo vil, lo preciado, somos nosotros ahora. Porque entonces usted se convirtió en una perla de gran precio. Lo vil entonces es lo que está en el campo. Porque el campo, dice la Biblia, que es el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, Dios lo que viene a hacer en nosotros es a sacar entonces lo que tiene valor para darle un reinicio a este mundo. Hasta que la iglesia fue dada a conocer, se le dio verdaderamente un reinicio a este mundo. Porque el Señor Jesús dijo: ahora vosotros sois, ¿qué cosa? La luz, la sal de la tierra. Entonces la sal viene a poner, hermano, ¿qué cosa? La sazón, ¿verdad? Los que tuvieron a bien escuchar, perdón, una de las prédicas que subí, hermano, una de las maneras que nosotros tenemos que tener, o la trasladación que nosotros tenemos que hacer, es que lleguemos a ser sal, ¿verdad? O que tengamos sal en nuestra vida. Entonces, si el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, significa que a partir de ahí realmente la tierra empezó a cobrar un sabor diferente, ¿verdad? En usted y en mí. Ahora bien, entendiendo eso, yo quiero llevarlo tal vez a un microcosmos que es usted. Usted es como dijera mi papá, cada cabeza es un mundo. Usted es una parte de esa tierra. Entonces quiere decir que en usted es necesario que nosotros saquemos, o es necesario, no nosotros, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros como siervos de Dios, pero es necesario que el Espíritu, a través de la palabra, que nos permite a nosotros darle, hermano, se empiece a quitar todo lo vil, todo lo que no sirve, para que entonces salga de dentro de nosotros, hermano, lo que tiene gran precio. Amén. 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 Entonces, y darle obviamente, o entrar en lo que verdaderamente sería una vida de reinicio, un renuevo, algo diferente. A eso se está refiriendo cuando habla de reinicio. Amén. Ok, entonces yo espero estarme dando a entender. A veces me cuesta un poquito, y más con esta situación tan molesta, hermano, que no me permite hablar del todo bien, ¿verdad? Pero quiero llevarlo entonces, hermano, hablar de ciertos hombres y mujeres, por supuesto, ¿verdad? Dentro de la Biblia, que nos dejan ver a nosotros cosas importantes, las cuales tenemos que sacar de nuestra vida. Y entonces, para ello, yo quiero invitarle a que me acompañe a Génesis, ¿verdad? Capítulo número 2. Pero no es capítulo 2, es capítulo 4. Y dice la palabra del Señor, obviamente usted ya sabe que en el capítulo 3 se habla de que Adán, pues obvio, fue destituido de Edén, etc. Y entonces viene, y en el capítulo 4 inicia diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Diga conmigo: Caín. Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová adquirió varón.
Después dio a luz a su hermano Abel. Diga conmigo Abel. Y este fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, mire, hermano, esto tal vez yo le voy a suplicar, ¿va?, que me oiga con oídos circuncidados, pero que también usted vaya y lo investigue. Porque yo no le quiero, usted tiene que hacer lo que hacían los de Berea, ¿va? Cada ministro que llegaba, a ver si realmente era cierto lo que le estaba diciendo. Pero yo dejo a su corazón que usted vaya. Y yo llegué a investigar y me sorprendí de tal manera, porque, hermano, vemos a Adán que está reiniciando fuera del paraíso. Fuera del Edén, Adán reinició su vida. ¿Verdad que sí? Amén. Porque naturalmente ya no estaba al 100% como estaba. Entonces reinició de alguna manera allá puesto fuera en la tierra. Y entonces lo tremendo es que, fíjese que tiene dos hijos. Perdón, uno, Caín, y el otro, Abel. Y casi siempre, hermano, nosotros tenemos un mal concepto de Caín y un buen concepto de Abel, ¿verdad que sí? Y si alguien se llama Abel, hermano, yo le suplico que me perdone, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra y ni modo, ¿qué puedo yo hacer? Pero quiero darle a conocer esta perspectiva que el Señor habló a mi corazón y en mis ojos. Y dice la Biblia que la palabra Caín, que es el primero, ¿verdad? O el nombre Caín más bien, su raíz viene de una nota musical fúnebre. Eso es lo que significa. Entonces fíjense que, digamos, cuando Adán concibió a Caín, lo que tenía era una profunda tristeza. Es decir, de hecho él estaba muerto, porque la Biblia dice que de cierto el que peca, muere, ¿verdad? Toda alma que pecare, morirá. Y dijimos que Caín era, perdón, que Adán era un alma viviente, pero que pecó y entonces murió. Así que lo primero que él concibió, hermano, en su reinicio fuera del Edén, fue una nota fúnebre. Es decir, él sacó de su interior aquello que tenía. Y entonces, hermano, fíjese que me doy cuenta que todo reinicio necesita sacar lo vil, para entonces llegar a dejar lo que tiene valor. Y mire, pues entonces viene Adán y da a luz su esposa Eva a Caín. Y entonces Caín, hermano, que es una nota fúnebre también, previo a la raíz, se va también a decir que es una lanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, Caín también fue aquello que mató, o sea, más bien lo que estaba atravesado en Adán, que lo había matado, el pecado. Y fíjese que cuando usted ve más adelante, esto sí está impresionante, hermano. Cuando usted ve lo que le dice el Señor a Caín, le dice, de cierto, le dice, el pecado yace a tu puerta. Y fíjese que me llama la atención que le dice el Señor, pero tú te enseñorearás de él. No le dice que el pecado se va a enseñorear de él, sino él se va a enseñorear del pecado. Entonces me doy cuenta que lo que sacó a Adán de sí mismo fue ese pecado en Caín. Bien tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros cuando vamos a reiniciar algo, lo que tenemos que sacar es todo aquello, hermano, que nos ha llevado al pecado. Debemos de sacar todas esas tentaciones de nuestra vida, o todo lo que puede llegar a producir una tentación en nuestra vida, de tal manera que entonces, hermano, nosotros podamos llegar a ser un Adán que se reprodujo, porque no fue sino hasta que tuvo a Set. Pero ahorita vaya despacio, esperen un ratito. Tuvo a Caín y después tuvo a Abel. Y fíjese que Abel decía, pues está bonito el nombre, ¿va?
Pero Abel, ¿sabe qué significa? Yo sí me sorprendí de lo que significa Abel. Su raíz